Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos preparado algo realmente especial, algo que estoy seguro los dejará con una sonrisa en la cara y tal vez incluso con ganas de planear su propia aventura. El título ya nos da una pista: Hande y Kerem, escapada romántica asombrosa, te sorprenderá. Así es, vamos a sumergirnos en el mundo de dos personas que, francamente, nos inspiran a creer en el amor y en la magia de los momentos compartidos. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes, y si este vídeo les gusta, un pulgar arriba siempre es muy apreciado. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y la chispa que hace que una escapada romántica sea verdaderamente inolvidable. En este vídeo vamos a desglosar cada aspecto de la escapada romántica de Hande y Kerem. No se trata solo de un viaje, sino de la meticulosa planificación, las decisiones tomadas para crear una experiencia única, y sobre todo, la conexión que se intensifica a través de cada momento. Desde el destino elegido hasta las pequeñas sorpresas que hicieron de este viaje algo fuera de lo común, lo analizaremos todo. Queremos que se sientan como si estuvieran allí con ellos, respirando el mismo aire y compartiendo su alegría. Y mientras hablamos, les invitamos a reflexionar sobre lo que hace que una escapada romántica sea asombrosa. ¿Son los lujos? ¿La aventura? ¿La tranquilidad? ¿O quizás la combinación perfecta de todo ello, adaptada a los gustos de cada pareja? Comencemos por el principio, la elección del destino. Para Hande y Kerem, no fue una decisión tomada a la ligera. Querían un lugar que ofreciera tanto belleza natural como oportunidades para la exploración cultural, pero sobre todo, un santuario de paz y privacidad. Tras investigar y considerar varias opciones, se decidieron por un rincón remoto y exquisito en la Toscana, Italia. Imaginen esto: colinas ondulantes cubiertas de viñedos, cipreses que se alzan majestuosos hacia el cielo azul, y pueblos medievales que parecen congelados en el tiempo. No era un destino obvio como una playa turística masificada, sino un lugar que prometía intimidad y autenticidad. La villa que alquilaron era un sueño hecho realidad. Una antigua casa de campo restaurada con un gusto impecable, que conservaba su encanto rústico pero incorporaba comodidades modernas de lujo. Tenía una piscina infinita con vistas panorámicas que parecían sacadas de una postal, un jardín perfumado con lavanda y romero, y rincones acogedores perfectos para leer un libro o simplemente admirar el paisaje. La llegada fue diseñada para ser lo más fluida y romántica posible. En lugar de un aterrizaje caótico, optaron por un traslado privado desde el aeropuerto, con un conductor que hablaba italiano con fluidez y les ofreció un vino espumoso local mientras recorrían los pintorescos caminos rurales. Al llegar a la villa, fueron recibidos con una botella de aceite de oliva virgen extra de producción propia y una cesta de productos locales, quesos artesanales, pan recién horneado y frutas de temporada. Pequeños gestos que marcan una gran diferencia. Una vez instalados, el plan era simple: desconectar y reconectar. Sin horarios estrictos, sin presiones. El primer día estuvo dedicado a la exploración de los alrededores inmediatos de la villa. Dieron largos paseos por los senderos bordeados de olivos, tomándose su tiempo para disfrutar del aire fresco y de la compañía mutua. Descubrieron un pequeño mercado local en un pueblo cercano, donde compraron ingredientes frescos para una cena improvisada. Y aquí es donde entra en juego otro detalle fascinante: Hande es una apasionada de la cocina, y Kerem, aunque menos experimentado, es un entusiasta ayudante. Juntos prepararon una pasta fresca casera, con una salsa de tomate y albahaca que olía de maravilla. Cenaron al aire libre, bajo un cielo estrellado, con el sonido lejano de las cigarras y el aroma de las flores nocturnas. El segundo día estuvo marcado por una aventura más activa pero igualmente romántica. Hande, que es una gran aficionada al arte y la historia, había investigado sobre una pequeña galería de arte local, escondida en un pueblo aún más pequeño. Se dirigieron allí en un coche clásico, disfrutando del viaje sin prisas. La galería era un tesoro oculto con obras de artistas emergentes de la región. Pasaron horas examinando las piezas, comentando sus favoritas y compartiendo sus interpretaciones. Kerem, que inicialmente pensó que sería un pasatiempo más para Hande, se encontró genuinamente cautivado por la pasión que ella irradiaba al hablar de arte. Fue un momento de profunda conexión, al ver al otro disfrutar de algo que ama. Esa misma tarde decidieron embarcarse en una experiencia que parecía sacada de una película, una clase de cocina privada en una auténtica masía toscana.
Guiados por una nonna encantadora, aprendieron los secretos de la preparación de platos tradicionales italianos, desde los raviolis rellenos hasta el tiramisú. Fue una experiencia divertida y educativa, llena de risas y, por supuesto, de degustaciones deliciosas. El resultado fue una comida espectacular que compartieron, sintiéndose orgullosos de sus creaciones y de la experiencia compartida. Los días siguientes siguieron un patrón similar de descubrimiento y disfrute. Visitaron bodegas degustando vinos Chianti Classico y Brunello, aprendiendo sobre el proceso de elaboración y disfrutando de catas privadas en entornos idílicos. Ande y Kerem descubrieron que no solo disfrutaban de la experiencia, sino de la forma en que podían compartirla, haciendo preguntas juntas, discutiendo sus impresiones y creando recuerdos duraderos. Kerem, en particular, se sorprendió de cuánto aprendía y disfrutaba de actividades que antes no habría considerado. Una de las sorpresas más memorables de la escapada tuvo lugar durante una tarde lluviosa. Ande, siempre pensando en los detalles, había organizado una sesión de cata de chocolates artesanales, seleccionados por un chocolatero local. Se acurrucaron en la sala de estar de la villa, con una chimenea crepitante, mientras probaban diferentes variedades de chocolate, desde amargos intensos hasta cremosos con toques de frutas exóticas. Fue un momento de pura indulgencia y conexión, perfecto para una tarde perezosa. Además de las actividades planificadas, hubo muchos momentos espontáneos que enriquecieron aún más su viaje. Una tarde, mientras paseaban por un campo de girasoles, se detuvieron para tomarse selfies y reírse juntos, sintiéndose como niños explorando un mundo nuevo. Otra noche, mientras disfrutaban de un helado artesanal en una plaza del pueblo, se sentaron en un banco y observaron a los locales interactuar, absorbiendo la atmósfera auténtica. Estos momentos aparentemente pequeños son los que a menudo dejan las impresiones más profundas, porque son genuinos y reflejan la alegría de estar juntos. La fotografía también jugó un papel importante en documentar esta escapada. Ande, con su ojo artístico, capturó imágenes impresionantes de los paisajes, la comida y, lo más importante, de Kerem y de los momentos que compartieron. Kerem, a su vez, documentó las expresiones de felicidad de Ande y los detalles que él mismo encontraba cautivadores. Juntos, crearon un álbum de recuerdos visuales que atesorarán para siempre. Pero, ¿qué hizo que esta escapada fuera tan asombrosa? Más allá del destino, la villa de lujo y las actividades bien elegidas, lo que realmente elevó este viaje fue la intencionalidad. Ande y Kerem no solo se fueron de vacaciones, planificaron activamente una experiencia para fortalecer su vínculo. Cada detalle, desde la elección de la villa hasta las sorpresas personalizadas, estaba diseñado para crear momentos de conexión y disfrute mutuo. Era un reflejo de cuánto se conocían, de lo que cada uno valoraba y de su deseo de nutrir su relación. La flexibilidad también fue clave. Si bien tenían un plan, también estaban abiertos a la espontaneidad. Permitieron que el destino los guiara, que los momentos inesperados florecieran. No se aferraron rígidamente a un itinerario, sino que se permitieron disfrutar de lo que surgiera. Esta combinación de planificación intencional y apertura a la aventura es, creo yo, la receta secreta para una escapada romántica verdaderamente exitosa. Y por supuesto está la comunicación. Imaginen las conversaciones que tuvieron durante esos paseos por los viñedos, durante esas cenas íntimas. Compartieron sueños, miedos, esperanzas y apreciaciones. Una escapada romántica es una oportunidad de oro para profundizar en la comprensión mutua, para escuchar y para ser escuchado. Ande y Kerem, al parecer, aprovecharon al máximo esta oportunidad. El final de su viaje no fue una despedida triste, sino una promesa de futuros recuerdos. Se llevaron consigo no solo souvenirs físicos, sino una carga de experiencias compartidas que fortalecieron su relación y les recordaron por qué se eligieron mutuamente. La serenidad de la Toscana, la belleza de los paisajes, la delicia de la gastronomía, todo se fusionó para crear un telón de fondo perfecto para el crecimiento de su amor. En resumen, la escapada romántica de Ande y Kerem en la Toscana fue una sinfonía de momentos cuidadosamente orquestados y sorpresas deliciosas. Desde la elección de un destino idílico y una villa encantadora, hasta las clases de cocina, las degustaciones de vino y las pequeñas maravillas cotidianas, cada elemento contribuyó a una experiencia inolvidable. Fue una lección práctica sobre cómo la planificación intencional, la flexibilidad y una profunda conexión pueden transformar un viaje en una aventura romántica verdaderamente asombrosa.
Nos demostraron que el amor no solo se trata de los grandes gestos, sino de la suma de innumerables momentos pequeños y significativos. Así que ahí lo tienen, un vistazo detallado a la escapada romántica de Anne de Kerem. Espero que les haya inspirado y les haya dado algunas ideas para sus propias aventuras románticas, ya sean grandes o pequeñas. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo, explorando esta maravillosa historia. ¿Qué les pareció? ¿Qué detalle de su escapada les llamó más la atención? Me encantaría saber sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. ¿Tienen alguna experiencia propia de escapada romántica que quieran compartir? Por favor, no duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron inspirador, por favor, denle un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con amigos, familiares o cualquier persona que crean que podría disfrutarlo o beneficiarse de estas ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.